Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y quiero invitarles para que tengamos una oración. Amoroso Padre Celestial, venimos ante tu presencia hoy como todos los días, buscando sabiduría, buscando entendimiento, buscando que tú nos des luz del cielo para entender tu palabra. Al abrirla hoy y al tratar de aprender de ella, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a todo conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar el día de hoy poniéndote una asignación, una tarea. Cuando termines de ver el programa de hoy, quiero que vayas a tu Biblia y la abras en el libro de Levíticos y leas el capítulo 12, el capítulo 16 y el capítulo 23. Te va a dar una perspectiva un poquito más clara de lo que vamos a hablar hoy. Así que esa es tu asignación para hoy. Levíticos, capítulo 12, capítulo 16 y capítulo 23. Después de hablar acerca de eso y de ponerte la asignación, quiero que hablemos un poquito acerca de lo que yo llamo la Constitución judía. Los 5 primeros libros de la Biblia, especialmente el libro de Deuteronomio, Levíticos y Números, son libros de leyes. Son como si se quiere, si alguna vez has estado en la casa de un abogado, verás que tienen una biblioteca bien grande y en esas bibliotecas normalmente tienen todas las leyes que tienen que ver con su práctica legal. En el Antiguo Testamento, la biblioteca legal se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia. Y allí el Señor está expresando las leyes. Es muy importante que entiendas y que oigas, que ya lo he dicho varias veces, en los primeros 5 libros de la Biblia. Porque mucha gente piensa que la ley empieza desde Éxodo, en el capítulo 20, cuando Dios expresa los 10 mandamientos y se los presenta al pueblo de Israel. Sin embargo, si lees con cuidado encontrarás que antes, mucho antes de que se escribiera la ley de Dios en las piedras, existía una ley que el pueblo obedecía. Y está desde la historia del Génesis, inclusive antes del pecado de Adán y Eva. Pero no vamos a entrar allí porque no tenemos tiempo hoy. Vamos a enfocarnos en la lección, en el estudio, de la parte que tiene que ver con las leyes que vienen en esos capítulos que te dije que leas después. Y en el resto de los capítulos de los primeros 5 libros de la Biblia. Conviene clasificar las leyes en el Antiguo Testamento en varias categorías. Y quiero que entiendas algo que es muy importante. Esto es algo muy simple. Quizá va a ser una forma muy simplística de expresarla, pero es necesario para que podamos entender hacia dónde vamos. Las leyes y los reglamentos judíos, nosotros los podemos dividir en 5 categorías. La primera es la que llamamos la ley moral. Cuando hablo de la ley moral me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 17. Es más, también tengo que hacerte entender algo rapidito, comerciales como quien dice. Tengo que hacerte entender que esta ley moral, aunque fue escrita por el dedo de Dios y puesta en las tablas de piedra del Sinaí, y se registra esta experiencia en Éxodo capítulo 20, existía en el corazón de los seres humanos antes de que fuese escrita. Si no, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Noé dirija el desarrollo de su familia por medio de esas leyes que estaban en su corazón? Esa ley que comenzaba en primer lugar diciendo: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por esa razón, Noé, cuando sale del arca, lo primero que hace es adorar a Dios para darle gracias por lo que Dios ha hecho. Y de ahí en adelante un montón de otras cosas que podríamos utilizar, pero el tiempo no nos lo permite. Lo importante es
que los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. Mucha gente, cristianos y no cristianos en el mundo, ven la ley moral y dicen, sí, tiene razón, hay que obedecerla, pero se preocupan con uno de los mandamientos que está en la ley de Dios, el cuarto mandamiento. Eso será estudio para otro día. Después de esa ley moral de Dios que no cambia, tienes entonces las leyes civiles. Las leyes civiles, como su nombre lo indica, son leyes que muestran la forma en que nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros. Y como los judíos lo decían al principio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, las leyes civiles no son diferentes a la ley moral, son desarrollando un poquito más la ley moral de Dios. La ley moral dice no robarás. La ley civil explica un poquito más lo que pasa cuando robas, lo que pasa cuando asesinas, lo que pasa cuando cometes adulterio. Hay que establecer cuál es el pago por el rompimiento de la ley. Luego tienes entonces otra idea que se llama la ley ceremonial. La ley ceremonial regulaba los ritos del santuario, de la adoración del pueblo. Establecía días especiales cuando ellos tenían que celebrar, establecía actividades especiales que ellos tenían que hacer. Esa ley ceremonial en su gran mayoría apuntaba al nacimiento del Mesías. Y esa es la ley ceremonial que la Biblia en el Nuevo Testamento y que el apóstol Pablo está atacando, diciendo ya estas ceremonias ya no son importantes. ¿Por qué? Porque los días especiales ya se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. Entonces repasemos, tenemos la ley moral, tenemos las leyes civiles, tenemos la ley ceremonial y ahora tenemos las leyes de salud. Conversaba con una persona antes de grabar este programa que me hacía entender que estas leyes de salud tenían el propósito especial de resguardar la salud de un pueblo que estaba viviendo en medio del desierto, donde quizás la higiene no era tan buena como la que necesitaban tener. Por esa razón, habían ciertas reglas muy importantes para resguardarle su vida. Y por último, ya hemos hablado acerca de la ley moral, de las leyes civiles, de las leyes ceremoniales, las leyes de salud. Y entonces están las leyes de los estatutos y juicios. Un poquito más desarrollando la ley civil, donde se le dice, si haces esto, va a suceder esto. Y esto es lo que tienes que hacer para solucionar el problema que causaste con ese problema. Ahora, pensar que las leyes divididas de esa manera las podemos entender es una sobresimplificación. También es muy importante que entendamos que cada uno de los hermanos de la iglesia primitiva que están viviendo este problema del cual nosotros estamos conversando esta semana, que están viviendo este conflicto, para ellos esas 5 tipos de leyes son un paquete único. Ellos no están separándolas en ningún momento. Para ellos todo o nada. Por esa razón, es necesario que la iglesia se reúna y converse acerca de las cosas que tienen que hacer para poder sostener el estándar. El estándar de que son judíos y que tienen que obedecer la ley del Señor. Sostener el estándar de que la ley moral de Dios nunca cambia. Que Dios sigue siendo el único Dios al que deben adorar. Que deben guardar el día de reposo porque Dios así lo estableció por precepto y por ejemplo. Ese es el estándar. Y lo demás, ¿cómo van a lidiar con él? Acompáñame mañana para poder entender estas preguntas. Vamos a orar. Oh Dios, qué bueno es saber que aún hasta las cosas más pequeñas de nuestras relaciones los unos con los otros, tú te preocupas por eso. He allí la razón por la cual inspiraste a Moisés y al pueblo a establecer pequeñas leyes, pero también, Señor, qué bueno es saber que tu carácter nunca cambia, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que tu amor nos cubre por la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.